continuamos con más aquí en Entre Libros y bueno, les recuerdo que me encuentro con Luis Estrella, quien es el autor de Laúd en el desierto y nos está contando un poquito de los recursos literarios que utilizaste dentro de estos poemas. Claro, te hablaba de la imagen, de la metáfora. ¿No? Hay otro recurso que también está ahí, que es la sinécdoque. Yo, digamos que lo estoy usando como una manera de explicar ciertas cosas que están muy en mi interior. Hay otro recurso que es más formal, en este caso, que es el versículo. A lo largo de los 15 poemas, pues yo escribo de una manera verso libre, se le conoce, ¿no? Que no es nada novedoso, viene del siglo XIX, pero aquí el detalle es cómo haces que el verso libre adquiera una resonancia, ¿no? Una resonancia rítmica en las oraciones, en el lenguaje, en las palabras. Entonces, si tú utilizas las palabras a través de un versículo, bueno, tienes mayor posibilidad de escribir oraciones largas, ¿no? Pero, por ejemplo, puedes utilizar el encabalgamiento para bajar una idea, seguirle, darle una secuencia, ¿no? Y que esta idea no termine hasta que ya cumpla con su objetivo, ¿no? Excelente. Oye, ¿me puedes contar ahora un poquito de lo que es la portada? Manejas sí. Tonos muy oscuros. ¿Es referente también a esos sentimientos que tú quieres expresar, de tristeza, nostalgia? Sí, claro que tiene mucho que ver. Pues bueno, todo nació por una fotografía que tomé hace 8 años, exactamente en Guanajuato. Allá en aquel momento pues yo fui pues digamos que de paseo, me fui solo, como una manera de aprendizaje y pues yo tenía como afición tomar fotografías, ¿no? Entonces, pues empecé a tomar fotos, etcétera. Lo dejé un tiempo, vuelvo, digamos que a la fotografía, y nunca dejo de escribir poesía, o sea, eso sí ha sido como una constante. Okay. Cuando estaba en la construcción de este libro, yo pensaba en la portada que ya es el producto final, ¿no? Debía tener un sentido con toda la composición interior. Entonces, yo empiezo a pensar cómo. Entonces analizo, digamos que fotografías que tengo y me acuerdo que tengo algunas que tomé en aquel viaje, ¿no? Entonces las empiezo a revisar, selecciono algunas y finalmente caigo con que esta es la que va a ir en la portada. Le comento a la editora qué opina y me dice que pues, está de acuerdo con el tema y pues bueno, es lo que ustedes pueden ver. Dentro de la portada también tienes una frase que dice 15 poemas y una biografía no autorizada. ¿Por qué una biografía no autorizada? Sí, mira, eso es una paradoja, si tú lo quieres ver así, o es una contradicción, pero es a propósito. O sea, una biografía jamás va a ser, ¿cómo decirlo? Para ponerte en otros términos, una biografía siempre va a ser pública, ¿no? Sí. Al decir no autorizada es una contradicción de lo que está en el interior. O sea, ¿cómo haces que a través de poesía la vida misma adquiera una significación de lo privado a lo público? Y no es que en el fondo quiera hacerlo así, sino que la misma poesía debe ser pública, debe ser para todos. Okay. En cuanto al lenguaje fuerte, ¿nosotros como jóvenes lo podemos interpretar o manejas? Sí, claro, o sea, obviamente, por ejemplo, no es poesía para niños, pero de adolescentes, sí, de adultos, obviamente. No quiero decir que no sean capaces de una lectura, ¿no? Sino que es un lenguaje que siempre piensa en cómo es, digamos que la vida misma. O sea, tú vas en la calle y escuchas muchas voces, ¿no? Y las voces a veces no son nada amables. Tú te subes a un camión y la gente expresa sentimientos. Vas en la calle misma y hay cosas que ves y pues realmente pues no son agradables a veces, no son amables, pero no quiere decir que no puedan rescatarse y ponerse en un libro. Okay. ¿Por qué escribir poesía y no, como lo comentabas, que has escrito novelas? ¿Por qué tomar este recurso para poder explicar ese mensaje que tú quieres darle al público? Bueno, en este caso yo considero que la poesía es mucho más personal. Yo no podría escribir una poesía ficticia o, por ejemplo, jugar demasiado con el lenguaje sin que haya un sentimiento de necesidad. Es decir, yo escribo por necesidad. Esa es una circunstancia en mí. Hay un impulso para cuando estás escribiendo
y viene, digamos que del ritmo, cómo vas sintiendo el ritmo de la escritura en el pulso. Entonces, si tú escribes por una narrativa, en mi caso tienes más libertad de escribir, por ejemplo, historias, de derivar ocasiones, de jugar con los personajes, etc. Pero en el caso de la poesía es algo muy serio para mí. Entonces hay que trabajarlo, en este caso, de manera seria, ¿no? ¿A qué retos te enfrentaste al escribir este libro? Porque sabemos que no es fácil elegir 15 poemas solamente y plasmarlos en un solo producto. Claro, pues uno fue la desesperación de no poder llegar a un punto de quiebre, por así decirlo. O sea, aquí tú puedes ver 15 poemas y una introducción o introito, pero escribí alrededor de 200 poemas para esto. Entonces, pues digamos que con el tiempo fui omitiendo cosas a través de edición, de las recomendaciones que me dieron los dictaminadores y también por ser muy crítico conmigo mismo. O sea, hay poemas que no cumplen con un objetivo, hay poemas que les falta construcción, que en el significado no van con el tono que yo le quiero dar, etc. Hasta que un día se me ocurre que este libro debe tener una composición total y lo pensé como los antiguos discos de jazz, en donde hay una composición unitaria de la construcción musical. Entonces, si uno ve, por ejemplo, discos de Charlie Parker, o sea, grandes jazzistas como Miles Davis, John Coltrane, etc., tienen pocas piezas musicales, o sea, 5, 10, 7, etc. Claro. Entonces, yo pensé en eso y dije, voy a darle una composición, eligiendo los poemas que son necesarios para este libro y de esta manera pues tengan una coherencia, tengan una secuencia también. Bueno, pues sabemos que lo vas a presentar aquí en la Feria del Libro de Monterrey. ¿Nos puedes invitar a este? Claro que sí. Pues este libro lo voy a estar presentando el próximo viernes a las 4:30 de la tarde en la sala A. Los espero con mucho gusto. Va a estar Josefina Lerox y Víctor Lucio acompañando. Ok, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Esperemos que te vaya súper bien en esta presentación porque la verdad es un libro que llevó mucho tiempo de trabajo. Y bueno, pues muchísimas felicidades. Te esperamos nuevamente aquí en el programa y nosotros continuamos con más de Entre Libros.